o se enciende un poco más la luz o sale el sol, hay cosas que aparecen en ese espejo que no me gustan, pero en realidad me pertenecen a mí, no le pertenecen a mi pareja. Se habla de 5 espejos diferentes, donde el primer espejo es el espejo que normalmente es más fácil de ver, que es... Normalmente la gente que nos rodea nos refleja muchísimas cosas y es fundamental poder verlo. Y me gusta verlo, en vez de la palabra enemigo, usar la palabra traidor. O lo feo, lo malo, la sombra y la luz habitan la otra persona, pero en realidad me pertenece a mí. Hola Héctor, buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de donde nos estén escuchando los oyentes. Buenas tardes para todos. Te dejo siempre esa frase a vos, viste, en nuestros podcasts, porque siempre decís buenas tardes, buenos días, donde nos estén escuchando, por esta raíz que tenés de haber trabajado muchísimo con gente que está por fuera de nuestros límites geográficos, que es la Argentina, con distintos usos horarios. Entonces, vos lo tenés estás como seteado con esto, amigo, con el buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, estoy seteado y también me pasa, lo van a escuchar seguramente en los podcasts o en talleres que vean conmigo, que se me escapa el tú, se me escapa el neutro, de repente vuelvo al vos, de repente voy al neutro de vuelta, tengo un cachengue en la cabeza y a veces digo vale, a veces digo venga, y bueno, nada, son los gajes del oficio. Pero bueno, Héctor, capítulo 6. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo tengo un recuerdo de lo que hemos hablado en el anterior episodio. ¿Cuál es el recuerdo? Tengo el recuerdo que habíamos dicho que íbamos a hablar en este episodio sobre los espejos, sobre lo que Pedro dice de Juan, habla más de Pedro que de Juan. ¿Qué pensás sobre eso? Es cierto. Habíamos incursionado en una conversación cuando estábamos divagando, conversando, reflexionando, como le quieras llamar, del juicio que nosotros tenemos del otro, la forma de interpretarlo y que muchas veces, o la mayoría de las veces, ese Pedro que habla de Juan, habla más de Pedro que de Juan, no tiene que ver con si yo te enjuicio a vos o te digo algo a vos o hablo de vos, no tiene que ver con que lo tenga yo, sino que tiene que ver con el estándar que tengo yo. Digo, era eso, ¿no? Era como me espejas algo que está dentro de mi estándar o fuera de mi estándar, pero que me espeja, esto es lo del espejo, me hace como un ruido. Si yo digo, estás comiendo demasiado, Nico, es un juicio que yo tengo, una percepción de lo que estás haciendo vos, cuando en realidad tengo un estándar que la gente o que en este momento o en esta edad o en este tiempo o esta comida no debería ser tan abundante, ¿no? A lo mejor lo digo para el almuerzo y después a la cena comes la misma cantidad o la misma comida y no emito este espejo, no espejo esto o este juicio de que estás comiendo demasiado, ¿no? Entonces, en cada momento, Pedro, cuando habla de Juan, está hablando de Pedro, está hablando de sus estándares. De eso estuvimos hablando, queremos hablar, o estuvimos conversando. Exactamente. Y justamente sobre eso, llevando un ejemplo puntual. Vamos a hacer cuenta, no sé, estoy al lado de un amigo y lo veo que está tomando mucho Coca-Cola. Y agarro y le digo, che, estás tomando mucha Coca-Cola. Y en verdad eso habla de, como decís vos, del estándar mío de cuánto es mucho, cuánto es poco Coca-Cola. Que puede que no tenga nada que ver con los estándares que él tiene. Para él no, es la primera coca que se toma hace un mes. Entonces, lo que Nico dice de Juan habla más de Nico que de Juan. Y esto mismo nos pasa no solamente en algo personal o poco trascendental como la comida que estás comiendo o la Coca-Cola. El tema es cuando te empieza a pasar en las críticas que puede que estés emitiendo o estés escuchando en tu trabajo, en tu vida personal, sobre tu pareja, sobre mamá, papá, hermanos, y empezás a decir, no, porque este es un desordenado, no, porque este es un impuntual, no, porque mira la falta de compromiso que tiene, o los juicios que vayas emitiendo, que hablan más sobre tus propios estándares, sobre inclusive, y acá me meto un poquito sobre uno de los temas que trabajamos antes, sobre las mismas sombras que yo tengo, sobre las mismas oscuridades que yo tengo, que las veo reflejadas en el otro y como me molestan en mí, me molestan en el otro. Claro. Pues es que cuando nosotros hacemos coaching de pareja o trabajamos algunas veces con el tema de las parejas y la manera en que nos enamoramos y cómo no, hay una de las cosas que son fundamentales que nos ocurre, que nos damos cuenta que cuando nosotros nos ponemos en pareja,
eh, armamos un perfecto lienzo donde se proyecta nuestro ego, ¿no? Y nuestro ego es nuestros juicios, nuestros estándares, lo que decimos de Pedro, son nuestros juicios y es nuestro ego, porque es la conversación que tenemos frente a otro. Y cuando estamos en pareja, normalmente lo que pasa es que en ese lienzo que es nuestra pareja, proyectamos casi todo esto que tiene que ver con nuestros juicios. Primero son basados o fundados en un eros, que es más desde el amor o del enamoramiento, de ese enamoramiento ciego que los seres humanos tenemos cuando conocemos a alguien. Luego hablando ya desde otro lugar donde muchas veces lo que me enamora al tiempo me termina desenamorando. Lo mismo que me enamoró me termina desenamorando. ¿Por qué? Porque yo tengo un juicio que no está fundado o me marca algún espejo que cuando yo estoy enamorado no lo veo esa imagen. ¿No? Pero cuando se empieza a desempañar ese espejo, cuando se empieza, digo, o se enciende un poco más la luz o sale el sol, hay cosas que aparecen en ese espejo que no me gustan, pero en realidad me pertenecen a mí, no le pertenecen a mi pareja. O a la persona que tengo al lado, los amigos, la gente que vos conociste, con quien empezás a trabajar. Me parece fundamental esta conversación para aquellos que no puedan fundar el juicio, aquellos que no tienen éxito, aquellos que no pueden diseñar futuro, aquellas personas, no sé, que por ahí algunas veces cometen una vez y otra vez los mismos errores, que les esquivo el éxito, que por ahí están en un espacio de soledad o creen en la magia de la vida, ¿sí? Eh, 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 Enfocarse en esto de que normalmente la gente que nos rodea nos espeja muchísimas cosas y es fundamental poder verlo. ¿Es doloroso? ¿Es incómodo? Y sí, para mí es incómodo. Para vos, me imagino que también, Nico, ¿no? Que te espejen, es eso, que es una zona errónea. Eh, Totalmente, y esto de las parejas me hizo mucho sentido cuando yo me formé con lo que era Carl Jung justamente y las sombras y todo. Una de las cosas que hablaba es que en el principio, en el noviazgo justamente, sucede que las personas se enamoran de la sombra del otro que le está espejando lo que complementa de su propia sombra. Es muy loco porque se autoenamoran de las sombras y esa misma sombra es la que después termina haciendo que que se desenamoren o que se peleen si es que no la integran, si es que no cambia. Por eso dicen que el noviazgo es ese empejo españado que dura 9 meses, que si después no aprendes a resignificar esa parte de la pareja, termina siendo la parte que te termina separando, ¿no? Eh, bueno, escuché a un enamorado hablar de su enamorado o enamorada, lo que tenga al lado, lo que haya decidido, ¿no? Digo, de la persona que le corresponde y solo habla en el principio mieles. Escuché a una persona que se enamoró, desenamoró y no vas a escuchar justamente mieles, vas a escuchar críticas. y Ambas él es. cosas, las mieles y las críticas o lo feo, lo malo, la sombra y la luz habitan la otra persona, pero en realidad me pertenece a mí. Digo, lo que veo es eso, decido ver la luz o decido ver la sombra. Decido ver las mieles del enamoramiento o decido ver los defectos de mi enamorado, que ya deja de ser el enamorado. Entonces el espejo es fundamental. Y no sé si te pasa a vos, pero cuando nosotros conversamos algunas veces este tema, en una charla abierta, en un webinar, en una clase, nos pasa que no entiendo lo del espejo. ¿Por qué me va a molestar? ¿A mí me va a enojar? ¿Por qué si a mí me enoja que el otro deje la toalla tirada, tiene que ver conmigo? Tiene que ver con que espeja conmigo. Porque tu estándar es que la gente no debería dejar la toalla tirada. Y como ese estándar o esa manera de ver el mundo no encaja, cualquier persona que deje la toalla tirada te genera esto, el enojo. ¿No? ¿Por qué te enojas? Porque si no está cumpliendo con los estándares que yo tengo en mi cabeza, ¿cómo va a dejar una toalla tirada? ¿Cómo va a castigar a un animal? ¿Cómo va a comer tanto? ¿Cómo va a fumar de esta manera? ¿Cómo? Son las grandes preguntas que nos hacemos. O cuando nos acercamos a un amigo o una amiga o a alguien conocido y decimos, ¿qué te hiciste en el pelo? Digo, esa pregunta encierra un juicio enorme. Porque, y un miedo, ¿no? Una sombra. Porque si yo te pregunto, ¿qué te hiciste en el pelo? Lo que oculta atrás de esa pregunta, además de ser un juicio, es la posibilidad de que yo también me lo pueda hacer. Y eso me da mucho miedo. Me encanta esto que traes. Desde la mirada de culturas iniciáticas se habla de 5 espejos diferentes, donde el primer espejo es el espejo que normalmente es más fácil de ver, que es la otra relación, la otra persona, la persona que tengo enfrente, me refleja lo que yo soy.
Entonces, veo, no sé, veo desorden porque yo tengo desorden. Entonces es como el espejo más fácil, ¿no? Es el primer espejo. Pero después está el segundo espejo, que es el espejo de lo que me molesta, lo que me indigna. Entonces yo empiezo a ver en el otro lo que son mis juicios de indignación. Entonces el segundo espejo es, yo veo Ah, en el otro lo que a mí me molesta. Por ejemplo, dar un ejemplo puntual para que quede. Un monje budista que está siempre, dice, yo estoy en paz. Y de repente viene alguien y le pega en la cabeza y se enoja con el que le pegó. Dice, pero ¿por qué a mí? Si yo entrego toda siempre bondad. ¿Por qué? Porque el universo, el mundo, te viene a espejar eso, ese juicio que tenés acá que tanto te molesta. Y capaz que en esas meditaciones estabas pensando en cuánto te molesta que alguien sea irreverente. es- Segundo espejo. segundo espejo. Tercer espejo. El tercer espejo habla de las cosas que perdí o creo que me robaron. Y tiene que ver con cosas que eran mías, estándares, juicios, que pienso que las fui perdiendo. No sé, me lastimaron, yo antes era muy bueno y de repente me lastimaron y ahora me volví malo. Pero empiezo a ver bondad en los otros. Bueno, empiezo a ver lo que yo me conté que perdí o que me robaron. Entonces Ah, empiezo a reencontrar, si así lo quiero, en el otro, en otra relación, el tercer espejo. Cuarto espejo, la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es ese espejo que empieza a reflejarme mis oscuridades al punto de hacer una espiral descendente y llegar a un punto de quiebre grande. Pero la noche oscura del alma está, te empieza a reflejar tus oscuridades, tus sombras más oscuras de todas. Y el último es, el quinto espejo, es el espejo de la compasión. Yo me empiezo a ver reflejado mm. en la compasión, en el tenerle paciencia, en todo lo que hay dentro mío relacionado con la compasión. Mirá, qué interesante porque entonces el espejo, además de servirme, o esta ley del espejo, además de servirme a mí como una referencia para poder verme en esa zona oscura que no puedo ver, porque el ego me dice que no, que soy perfecto, me sirve para sanar. Porque si hay un espejo donde yo empiezo a tener la compasión, o hay un espejo donde además de haber pasado por lugares, empiezo a ver lo que me faltaba, como lo que necesito, o lo que criticaba porque no lo tenía o lo tenía oculto, es como una posibilidad también de salirse de la sombra o integrar la sombra, ¿no? Me parece súper interesante lo de los 5 espejos. A mí me encanta trabajar con los 5 espejos justamente por eso, y de hecho lo trabajamos en las distintas formaciones que damos con Héctor, porque lo que te hace es ayudarte a que puedas identificar eso que hoy no te está dando los resultados que querés, y por medio de los espejos los puedas ver, los puedas distinguir, puedas empezar a salir de esa transparencia, la transparencia de dejar de estar viendo lo que ves todos los días y empezar a ver eso que hoy puede que te esté frenando de lograr los resultados que querés lograr. Claro. Sí, porque justamente eso, ¿no? Si te es esquivo el éxito, si crees mucho en la magia en la vida, si tenés tendencia a tener envidia, si no tenés buenos resultados, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Digo, con estar mirando el afuera de lo que tenés adentro que podrías empoderarte, potenciarlo, llevarlo a un máximo nivel y te quedás afuera porque en realidad te pensás que le pertenece al otro, que te da envidia, que no te lleva al éxito, que bueno, que todo esto, que los resultados no son los esperados. Por eso cuando a mí me hablan de autoestima o cuando nos conversan a nosotros de la autoestima, yo no tengo autoestima y todo esto, yo creo que tenés más estima por el otro o por la sombra del otro que por tu propia posibilidad de integrar la sombra con la luz. Por lo tanto, la autoestima como tal no existe, desde mi punto de vista, no existe como decir, no puedo hacer un curso de autoestima, pero sí puedo trabajar el espejo. Y sí puedo trabajar que todo lo que me rodea, y bueno, Eric Corbera trabaja mucho de esto, de que los enemigos son necesarios. Digo, el enemigo es necesario, porque el enemigo es lo que te está mostrando todas las cosas que vos, la persona que, no te, que te odia, que no te quiere, en algún punto es necesario, porque te va a permitir este espejo número 5 de la compasión. Decir, ok, bueno, listo, tengo compasión porque en realidad esa persona que me odia está odiando algo que él no tiene o que tiene y que no lo puede ver. Y yo se lo estoy espejando. Y ahí aparece el espejo de la compasión. Y ser compasivo, qué sé yo, no sé, a mí particularmente, ser compasivo, ser pacifista, ser ecológico, ser ganar, pensar desde ese lugar, quedarme callado, todo eso a mí me ha empoderado como persona y he tenido éxito y he tenido logros.
éxito a mi medida, por supuesto, pero he tenido mis éxitos, mis logros, mis satisfacciones, mi entorno. Digo, es fantástico. Así que a mí me parece que esto de los 5 espejos, trabajado en cualquiera de nuestras formaciones, subyace esto, sí, no es que hoy vemos los 5 espejos, pero todo el tiempo subyace estas técnicas de trabajar lo que Mario dice de Juan, es más, habla más de Mario que de Juan, sí, por así decirlo, y trabajarlo de esa manera, aunque sea doloroso, aunque sea incómodo, es una manera fantástica de salir de este lugar que tenemos todos y que no nos gusta, que es la oscuridad, ¿no? La noche oscura del alma, que me parece un temazo. Temazo, me encanta. Es más, no sé si no lo vamos a tomar en otro de los capítulos, me encantaría. Pero para ir cerrando este capítulo, hay una palabra que trajiste recién, que es esto que dice Henry Corbera del enemigo. Y a mí me gusta verlo, en vez de la palabra enemigo, usar la palabra traidor. Y quiero justificar por qué uso la palabra traidor. Porque traidor, etimológicamente, es el traidor, el que te trae. El que te traiciona es el que te trae lo que puede que no estés viendo, tus sombras, tus oscuridades. Entonces, generalmente el traidor es el mejor maestro que tenés para aprender y poder integrar esa traición y poder evolucionar, desarrollo personal, crecimiento, éxito y mucho más. Entonces son necesarios esos traidores para poder aprender de esa oscuridad que te trae. Por eso lo veo como un traidor que te lo trae. Qué bueno, qué bueno. Me gusta lo de traidor, de traer, porque muchas veces la traición tiene que ver con que te maten la vaca, ¿no? La Otro vaca, tema que me encantaría otro tocar. tema. Es fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Me Bueno, encantó esta conversación. gracias Héctor, gracias a cada uno de los oyentes que están y nos vemos en el próximo episodio. Dale, nos vemos.